Eso toma pasará hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los que están de forma presencial y a los que están de forma virtual. ¿Se escucha? Buenísimo, espectacular. Bueno, entonces, muchas gracias por participar en los seminarios que estamos realizando, principalmente, pero no únicamente dirigidos a personal de formación doctoral, digamos, becarios, doctores, etcétera, que están haciendo su formación doctoral. Tuvimos ya 2 encuentros de seminario de educación. Dado profesor argentino, pero que trabaja en Maastricht, en el ámbito de derecho. Así como tuvimos de alguna manera estos seminarios de metodología aplicados en parte a las ciencias sociales, a la historia académica, etc. Pero vamos a dar la posibilidad de crear esta digamos, presentación del sector de la educación a la ciencia, etc. Vinculados a también, en este caso, a las ciencias de la salud, psicología particular. Entonces, nada, es un gusto presentarles. Nos acompaña hoy la profesora doctora Lucía Alba. Lucía es argentina, estudió en Inglaterra, en Londres, hizo un máster, hizo su doctorado en una universidad inglesa también en Durham, en Estados Unidos. Es investigadora del CONICET y, bueno, y es profesora de la Facultad de Psicología en la Facultad de Ciencias Biomédicas. Así que, bueno, le vamos a hacerlo y contarles, voy a recordar al final de la exposición de Lucía, que nuestro próximo encuentro va a estar vinculado con buenas prácticas de investigación, los problemas éticos, que lo va a dar Ricardo Crespo el 6 de octubre a las 10:30. Bueno, creo que a Ricardo también, Ricardo, profesor de IAE, que va a conocer también, y fue secretario académico de la universidad, coordinación de investigación de la universidad, etcétera, etcétera. Una sola cosita, aclaración, que por ahí nos pasó en algún otro encuentro, que quienes están online no se animaron a participar y les hubiera gustado hacer alguna pregunta y demás, y después me lo dijeron por privado. Entonces, encantado de que participen. Lucía, si vos querés preguntarles, y si, bueno, pues Lucía va a dirigir como es, si permite que le interrumpan o no, pero lo que sí me parece importante son unos cuantos además que están participando online, que se animen a ir un espacio para que puedan hacer las preguntas. Contar la especificidad, porque son profesores e investigadores de distintas disciplinas, la especificidad que tiene lo que se está presentando en otras disciplinas. Así que nada, muchas gracias y les dejo con Lucía. Gracias, Lucía. Muchas gracias, Juan, por tan cantidad introducción y gracias a todos los presentes. Es un gusto para mí y un gran honor estar acá en esta charla. Algunas aclaraciones que voy a hacer sobre esta charla las pensé con una modalidad taller. Eso significa que cuanto más participen ustedes, va a estar más entretenido y mejor para todos, va a ser más rico. Así que los invito directamente a los que quieran aportar algo, hacer alguna pregunta, interrumpir, abrir sus micrófonos. Los mismos nos están en forma presencial también. Me parece que así va a la mejor instancia de aprendizaje. Bueno, y vamos con otra salvedad que voy a hacer. Tal vez todos los ejemplos que yo dé en este día tengan que ver con las ciencias biomédicas. Así que a los que vengan de otro campo disciplinar, les pido un poco de disculpas si les resulta algo tedioso. Es simplemente que lo hago porque, bueno, es el área en donde me siento más cómoda. Pero bueno,
Arranquemos nomás. La idea es hacer esta charla que es sobre producción y publicaciones científicas. Les voy a contar un poco de qué vamos a hablar hoy, las razones para escribir artículos científicos, que es básicamente el trabajo que debemos y hacemos todos los académicos, cómo es la estructura de un artículo científico, la estructura de un paper, algunos principios básicos de un lenguaje científico-técnico que sea adecuado a tal fin, y después traje algunos ejercicios para que ustedes mismos los piensen. Otra salvedad que voy a hacer antes de iniciar la charla es que yo daba este taller también para el curso de doctorado en ciencias biomédicas, y que cuando lo comencé, las versiones existentes del ChatGPT no eran tan avanzadas como ahora. Hay un montón de cosas que ya las pueden hacer, se pueden hacer con el chat, siempre y cuando teniendo en cuenta que es una herramienta más y que hay que usarla con responsabilidad. Lo que yo siempre digo es, el que no sabe hacer, no sabe mandar, y el que no sabe lo que quiere o cuál es la idea que quiere expresar, no va a encontrar demasiada ayuda en el chat GPT. Pero sí, cuando uno tiene una idea clara, se puede servir de esta herramienta con unos buenos prompts para ayudarse también. Algunas razones para escribir artículos científicos. Bueno, en principio, la idea principal de un artículo es poder diseminar resultados de una investigación para la comunidad científica, que lo hace diferente de lo que es una divulgación en los medios de comunicación masiva. Y es una forma de aumentar el conocimiento en determinado campo científico, presentando evidencia, distinguiendo entre hechos y opiniones, y dejando en claro la contribución de este artículo, de esta investigación, a la propia área de interés. Los artículos se usan para medir y decidir sobre puestos y jerarquización en la carrera académica. Eso a todos los que somos CONICET nos miden los artículos, tanto en cantidad como en calidad. Y si no los tenemos, bueno, los informes no son aprobados o no podemos promover. Y en la mayoría de las universidades, bueno, en todas las universidades en donde yo estuve en el exterior, inclusive en la mayoría de las universidades argentinas, esto también es un requerimiento. Por otro lado, escribir artículos científicos es lo que me va a permitir lograr fondos de investigación. Cuando uno pide subsidios, una de las partes principales es ver cuál es la producción de ese grupo. La producción se mide en términos de artículos, y si yo no publico, difícilmente me den un subsidio. Por último, es muy importante para el prestigio de la institución, del departamento y todo el prestigio académico que se juega ahí. Ustedes saben que hay universidades que hacen un gran esfuerzo y una gran inversión por poder entrar en rankings internacionales. Gran parte de esos rankings internacionales se basan en la cantidad y la calidad de las publicaciones. Así que si yo publico con mi afiliación, estoy ayudando a mi institución a puntuar mejor. Por último, para los que estén pensando en el doctorado, antes por ahí los doctorados se hacían en una forma más tradicional. Yo creo que todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Últimamente se ha impuesto el modelo americano, que es el doctorado por publicaciones, en donde los parámetros estándar, por lo menos para las ciencias biomédicas, son 3 publicaciones. Si uno tiene 3 publicaciones en un tema como primer autor, todo lo que le queda por hacer es escribir por ahí una introducción general y una discusión general, y eso ya es una tesis doctoral. Con eso uno se doctora. Ni hablar que cuando uno va a defender una tesis doctoral cuyas partes han sido publicadas, está en una posición mucho más fuerte para defenderla, va a ser mucho más exitoso. Y por último, también para los que se doctoren y quieran continuar con la carrera académica, lo que les va a dar empleabilidad en el mundo académico es la cantidad de papers que publiquen. Un doctorado que no termina en ninguna publicación
no va a abrir las puertas para, por ejemplo, entrar a CONICET, ya sea con una beca postdoctoral o a carrera, o inclusive para un puesto académico en una universidad. La verdad es que a las tesis tradicionales muchos no las leen, le dan el tribunal que las evalúe y después quedan archivadas en una biblioteca y nadie las va a volver a leer. A los papers sí, la gente los sigue leyendo y los sigue citando. Sí, quizás una tarea de las ciencias sociales es la gente que logra convertir su tesis doctoral en un libro de difusión, que eso por ahí en biomédicas no sé si suele ocurrir tanto, pues puede que sí, pero quizás se lee muchísimo más si logras un libro después de la tesis, pero no la tesis, claramente. Es interesante lo que decís, y de acuerdo. Yo los ejemplos que tengo son los de las ciencias biomédicas. Entiendo que esto no aplica a todas las disciplinas. A veces hablo con filósofos y ellos tal vez valoran mucho más un libro que un paper. Por eso hago esta salvedad. Sí, en ciencias biomédicas lo que nos pasa muchas veces es que a veces las tesis se terminan publicando además en formato de libro. De hecho, por ejemplo, mi tesis fue, además de tener los papers, se publicó con un libro, como un libro, toda completa. Es un riesgo porque hay editoriales que son súper serias, pero hay otras que son editoriales predatorias, que le llaman, que por ahí lo que hacen es pedirle a una persona que se acaba de doctorar la tesis para publicarla, y bueno, hacer su negocio con eso. Hay que siempre tener en cuenta eso, ¿no? Obviamente que hay editoriales que son muy serias y que publican libros muy buenos, inclusive hay libros que pasan por el proceso de revisión por pares también. No es que simplemente uno lo publica. Entonces esos son libros buenos, obviamente. Pero bueno, siempre hay que tener el cuidado con algunos ofrecimientos de algunas editoriales. Ojo, esto de los publishers predatorios existen también en los papers. Hay algunos predatorios que uno paga y le publican el artículo sin tener un proceso riguroso de revisión, y a veces así también se pueden publicar cosas y uno encuentra cosas que no son tan buenas. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Sé que en biomédicas, para el doctorado tienes que tener 3 papers como primer autor. sí. Ahora, ¿cómo llegas a ser primer autor? Ahí tenés que escribir papers, segundo o tercer autor, ¿no? Pues, En realidad no necesariamente. Es una muy buena pregunta la que vos haces. En general el primer autor es la persona que escribe el paper, el que hace el draft. Siempre el autor último es el autor senior, el director de laboratorio, el tutor de la tesis, el que supervisa todo el trabajo y tal vez el que haya tenido la idea brillante principal que dio lugar a ese trabajo. Uno muchas veces como doctorando es primer autor porque uno es el que lleva a cabo la recolección de datos, analiza los datos y después escribe ese paper que siempre es corregido por el director y por todos los otros coautores. Muchas veces cuando uno en un laboratorio empieza a tener publicaciones como segundo o tercer autor, es porque hace un trabajo auxiliar. Tal vez tenga algún trabajo en la recolección de datos o en ayudar, pero no es la persona que está a cargo de la investigación. Igualmente los trabajos como segundo, tercero, cuarto autor son buenos para el currículum y también suman a después lo que va a ser el factor H de la persona. Los suman igual. Así que está bueno tenerlos. Y de paso denotan que uno es una persona que colabora con grupos y por eso le incluyen en papers. Pero para la tesis, como la tesis tiene que ser escrita por el alumno, se espera que el alumno sea el primer autor de esos papers que entran en la tesis. Bien, algunos aspectos a considerar para la escritura del manuscrito. Bueno, obviamente el contenido tiene que ser interesante, el lenguaje tiene que ser adecuado, científico-técnico. Vamos a hablar también en esta charla de lo que son la forma de presentar los resultados con figuras y tablas, que es un patrón bastante estandarizado. Y también vamos a discutir las secciones, porque un manuscrito científico siempre tiene secciones determinadas, específicas, que no se pueden alterar y que tienen que estar.
Bueno, para poder hacer un buen manuscrito, uno primero tiene que conocer al público y escribir para esa audiencia específica. Hay revistas que son muy específicas de un tema en particular y otras que son más generales de ciencia. Uno tiene que ya pensar a qué revista va a mandar cuando está armando el manuscrito para que sea coherente con eso. La escritura científico-técnica nunca es para un propósito general, siempre es para un público específico. Por ejemplo, si yo voy a escribir en la revista tipo Nature, bueno, primero que tengo que tener un gran hallazgo y después es una revista que la lee gente de diferentes disciplinas, así que tiene que ser algo muy sólido pero también general. Si voy a escribir en Molecular Neuroscience, es muy específico de los que hacen ese campo disciplinar y voy a tener que adaptar también el lenguaje. También hay que adaptar el estilo y el nivel de la escritura para determinada audiencia y siempre lo que yo recomiendo es cuando estoy empezando a escribir el manuscrito, pensar a qué revista lo voy a mandar y leer las instrucciones para autores de esa revista. Les va a dar muchos tips de cómo estructurar todo el trabajo. Respecto del manuscrito, bueno, un buen manuscrito tiene que explicar la motivación del científico por llevar a cabo ese estudio y dejar bien claro qué significan esos resultados que se hallan. Tienen que ser concisos y claros los manuscritos y siempre el propósito es informar a los pares sobre un fenómeno, documentarlo y con el suficiente detalle para que lo puedan replicar en otros laboratorios, llegando a las mismas conclusiones. Es muy importante dominar bien el idioma. Esto antes tal vez era un tema crucial. El idioma de la ciencia, por lo menos de las ciencias biomédicas, es el inglés. Ahora hay traductores automáticos que funcionan muy bien y pueden ayudar mucho. Igualmente, mi recomendación es no dejar de usarlos, pero siempre después chequear que sea correcta la traducción que hace el software. Recordar el formato predeterminado y ahora vamos a hablar de la organización general del manuscrito. Lo primero que hay que escribir siempre es un abstract o resumen. Un abstract es como una nanoversión de ese paper, es la versión MIN. Después la introducción, siempre mi recomendación es que al final de la introducción uno deje bien claro cuál es la hipótesis o el objetivo a investigar. Una forma de darle el cierre a esta parte. Los métodos, en donde uno va a explicar qué es lo que hizo y cómo lo hizo, los resultados y la discusión sobre esos resultados que obtuve articulando con lo que se sabe en la literatura científica. Finalmente, una conclusión que es un take-home message y las referencias. Les voy a dejar algunos disparadores que tal vez les sirvan para empezar a pensar cada una de esas secciones. En la introducción, algo que yo me tengo que plantear es cuál es la motivación para hacer este estudio, por qué lo hago, qué se va a evaluar. En los métodos tengo que pensar el dónde se hace, cómo se hace, cuándo se hace, entre quiénes, cuál es la muestra, con qué herramientas, de qué modo. Son todas las preguntas que voy a tener que ir respondiendo en esta sección. En los resultados claramente es qué se encontró. Y en la discusión siempre la voy a guiar en base a ¿se confirmó o se refutó la hipótesis que yo tenía? ¿Qué implicancia tienen estos resultados? ¿Qué significan? ¿Qué nos están diciendo? ¿Son consistentes con los hallazgos previos de la literatura o entran en contradicción? ¿Surgen nuevas preguntas a partir de estos resultados que den lugar a una nueva idea de investigar? Respecto del abstract, que es esta versión del manuscrito, tiene el mismo formato en sí que el manuscrito en general. En el abstract también voy a tener que poner una oración muy breve en donde explique cuál es el objetivo o el planteo del problema, cómo se aborda, qué muestran los resultados, qué nos dicen esos resultados y un mensaje final. Es importante escribir un buen abstract, porque yo, muchas veces como revisora o cuando tengo que seleccionar papers para conferencias, no leo el paper entero, leo nada más que el abstract. Ahí decido si me interesa o no y si lo sigo leyendo o no. Sí. Perdón que te interrumpa. Yo soy del área también de ciencias sociales y lo que quiero comprar a ver es que los abstracts son
ganas sociales. Y de 150 a 250 palabras. Así no escribí un paper, digo, aclaración. Entonces, no he visto toda esta estructura, sino simplemente, bueno, acá vamos a hablar de esto, ni siquiera se plantea la hipótesis, a veces se plantea, pero en un renglón, o sea, me estoy hablando de abstract que, Sí. no sé, eso que tenés vos, pero de abstract de líneas. O sea, todo Sí. eso no lo veo presente. Está perfecto lo que vos me decís y me da pie a aclarar esto. Es verdad que en otras disciplinas los abstracts son diferentes. De hecho, por ejemplo, yo estoy hablando de lo que serían las metodologías cuantitativas. En lo cualitativo no hay hipótesis. Son exactamente como es. Pero nosotros lo leemos más para filosofía política. En lo cualitativo, que me imagino que hacen ustedes, no hay hipótesis. Sí hay un objetivo, pero hipótesis direccional no. Claro. Y por ahí hay un planteo del problema en esas 10 Sí, líneas. o es un desarrollo teórico que, bueno, para ahí algunas cosas de las conclusiones te adelantan, pero no es necesariamente tan lineal. Pero sí. Sí. Es más, si es un abstract de un trabajo como una nota teórica, ahí Claro, tampoco vas a claro. tener resultados. Claro, es la research note que Sí. sí. Gracias. Es diferente, pero sí el abstract siempre tiene que ser algo muy breve. Sí, pero eso lo que sí se mantiene es como vos decís, en los estudios Sí. empíricos es exactamente el esquema como vos decís, y si tienes, o sea, si le hipótesis y resultados, la vas a medir exactamente igual, o sea, la misma metodología Sí. que Gabo, pero en vez de estudiar fenómenos, la sociología biomédica, estudiar fenómenos políticos. Sí, lo que no te va a faltar nunca en un abstract es, digamos, la idea conductora, que sería cuál es el objetivo, y algo a modo de conclusión, algún mensaje que le quieras dar al público. Pero está muy bien esa aclaración. Bueno, acá volvemos a hablar de los abstracts en la investigación cuantitativa, ¿no? En general tienen entre 150 y 250 palabras. Los abstracts para conferencias a veces varían y son un poco más extensos. Siempre para saber exactamente qué se le exige en esa revista al abstract, es bueno guiarse por la instrucción a autores, que están en las páginas de cada una de las revistas científicas. En las conferencias muchas veces son más largos, y esto es porque a veces definen a quién se le da una key lecture o una comunicación oral, ponderando que eso tiene más importancia, y quién puede presentar en formato póster, que no tendría la misma jerarquía. Igualmente está perfecto presentar pósters. Sí, pensé que hacías una pregunta, no, perdón. Siempre es bueno el abstract escribirlo después del artículo completo, porque yo necesito saber cuáles son las cosas que descubrí. Si todavía las estoy pensando, no voy a poder completar esa parte. Y esto es más o menos, es muy discutible, es simplemente para dejar una idea de cómo organizar las ideas. Muchas veces a mí me pasa que la gente se entusiasma mucho contando el porqué de la investigación o tratando de plantear el problema, y medio abstract es eso, y después no queda desarrollo para la parte novedosa, que son los resultados que tienen o las conclusiones a las que llegaron. Así que yo siempre digo que hay que poner un 25% de cada cosa. Acortar mucho lo que sería la introducción, a veces es simplemente decir cuál es el objetivo del trabajo en una línea, algo mínimo de los métodos, muy brevemente los resultados, y en general acá yo elijo reportar los resultados de una forma más narrativa y no en el típico formato de las fórmulas de los test estadísticos que se hacen, o el reporte APA, porque no es una escritura que no es tan fluida y no es tan atractiva para esta parte. Y una discusión y conclusión toda en conjunto, diciendo, bueno, básicamente para qué sirvió el estudio. Un tip, evitar estar vagos en la parte de la discusión. Muchas veces por la presión de publicar, a mí me han tocado seleccionar abstract para presentación en conferencias. La gente todavía no tiene bien analizados los datos, es preliminar, por ahí no tuvo tiempo de sentarse a pensarlos, y escribe algo, porque es obligatorio poner algo en la discusión. Los resultados se discutirán. Sí, obvio que se van a discutir, uno no espera que alguien vaya a hablar del superclásico del domingo. Hay que ser un poquito más específico, aunque
a veces uno no tiene la idea completamente cerrada, todavía está pensando qué nos están diciendo esos resultados, pero siempre tratar de hacerlo un poco más específico. Bueno, esto que decía de los resultados en el abstract, que en general no los reportamos en estilo APA, pero sí la idea es que el abstract se pueda comprender por sí solo, que yo no tenga que ir al texto total para entender de qué se trata ese artículo. Tiene que ser algo que se lee y se entienda. Por ahí un abstract extendido para una conferencia sí tiene que tener más detalles y más el formato de la APA, que es como nosotros planteamos los resultados. Y a veces hasta uno puede meter en ese abstract para conferencias imágenes, tablas, gráficos, que es algo que nunca pondría uno en un abstract para mandar a una revista como artículo. Respecto de la introducción, lo que me tengo que plantear es por qué hay que estudiar esto, por qué es importante y cuál es el objetivo del trabajo y por qué importa. Yo tenía un profesor en University College London que siempre me decía, cuando él tenía una idea para hacer un estudio, que tenía que ser capaz de contársela a su abuelita y que su abuelita tenía que decirle que era interesante. Si la abuelita no le ofrecía plata para que él vaya y estudie eso, esa idea no servía, no entusiasmaba. Esta es la parte en donde uno tiene que entusiasmar y hacer ver que esta idea que uno tiene puede cambiar el mundo de alguna manera. Siempre uno va desde la introducción, desde lo más general hasta lo más específico. Y tiene que escribir el estado de arte en una forma completa. No valen acá los bullet points. Y hay que hacer énfasis en la contribución de este estudio, ¿no? Para la disciplina. Yo lo que siempre recomiendo es empezar con algo muy general, por ejemplo, los trastornos del espectro autista son devastadores y generan un gran gasto a la salud pública, algo muy general. Después me voy a ir metiendo en lo más específico, en qué se sabe hasta el momento, cuál es el estado del arte y qué es lo que todavía no se sabe. Y de eso, de donde hay algún punto en donde todavía no se sabe, yo voy a hacer mi objetivo y mi hipótesis. Como esto todavía no se sabe, yo lo voy a investigar. Cierro la introducción con esa idea, con un objetivo, con una hipótesis. Respecto de la introducción, lo que les decía, siempre hay un contexto y una motivación de 1 o 2 párrafos nomás, un planteo del problema, cuál es la pregunta de investigación. Uno puede agregar algo del enfoque metodológico y finalizar esta introducción con un objetivo o una hipótesis. Siempre que uno hace un trabajo es para subsanar una falta de conocimiento, algo que todavía no se sabe en la disciplina. Tengo que proponer algo nuevo. Si no tengo originalidad, no voy a lograr que me publiquen. Ninguna revista publica simplemente una replicación de un hallazgo anterior, si no viene a ofrecer algo nuevo o algo novedoso, por lo menos resultados contradictorios con lo que se venía pensando. Siempre algo de original tengo que tener. Lo mismo esto sirve para la escritura de grants. Uno tiene que plantear que va a aportar algo completamente nuevo. Simplemente repetir lo que ya viene haciendo no va a convencer a ninguna entidad a que financie la investigación. Respecto de los métodos, bueno, tienen que tener la suficiente cantidad de detalles como para que otros puedan replicar el estudio. Esta es la parte tal vez aburrida, es como la receta de cocina en donde uno tiene que seguir los pasos por paso. Tengo que decir exactamente y explicar cómo fue mi muestra, cuáles fueron las herramientas, cómo se hizo el procedimiento, con tanto detalle que algún laboratorio de la China, la India, de Estados Unidos pueda seguir esa receta, ese protocolo y llegar exactamente al mismo resultado. Entonces, bueno, es esto, hablar bien del reclutamiento, de la población, de los materiales, de cuál es el procedimiento a aplicar,
Bueno, les doy algunos ejemplos dentro de lo que es la psicología. Y acá también se explica cuál es el análisis estadístico que se va a llevar a cabo. Cuáles son las variables, cómo se las operacionalizan. Cuanto más detalle tenga acá, siempre es mejor. Nunca sobran los detalles en la parte de método. Es más, muchas veces sí. No, termina ahí. Muchas veces cuando los métodos son bien complejos, uno por ahí refiere, se sigue la metodología de tal trabajo anterior, pero también uno lo puede agregar como material suplementario, que es algo que las revistas están pidiendo muy a menudo. Todo el detalle, que por ahí es larguísimo, como material suplementario y subirlo. Ahí, bueno, en cuenta la porcentaje que se trae acá. ¿Ya? En cuenta analizar eso, acá, porque, de vuelta, paso a paso, detalles, son. Sí. Así es. No, igual, o sea, si uno puede, o sea, referencia a las fuentes, sobre todo, lo importante acá es plantear muy bien cuál fue el abordaje de cada una de las fuentes que utilizaste, sobre todo porque acá estamos hablando no de una tesis doctoral largo, sino de un paper concreto. Entonces, como que tiene que, en la parte de dos, al menos tiene que ser muy clarísimo las fuentes que utilizaste y que existe algún tipo de línea para la interpretación de esas fuentes, ¿no? O sea, criterio de selección fundamental, criterio de selección de por qué, o sea, por qué incluiste esas fuentes y descartaste otras, o que podrías haber revisado una revisión tipo que lo sacaste. Yo creo que ese es el momento para aclararlo. Sí, está bien, quizás Sistema político, no usa ese, la digo. Creo que el método, o sea, este método lo que está queriendo de alguna manera, pero lo que busca es corroborar algo que se observa, experimentar, ver si se repite eso que se observa y de alguna manera que se pueda repetir en otros casos, de alguna manera para poder inducir algo general de esa observación particular. El método que se utiliza en la filosofía o etcétera, no funciona a través de la introducción de conclusiones generales a partir de la observación de situaciones particulares. Es completamente distinto, digamos. ¿No? De hecho, por ejemplo, dice la ciencia, el método, la ciencia de la cultura tiene otro método, buscan desentrañar sentido, no es eso es lo que se me ocurre decir. Claro, para ver otro método normal, es otro método. Justamente esta última semana releí muchísimos papers y no me encantó mundo sobre temas, o sea, sobre el mismo tema. Pero bueno, nada, y eso, y no son reciclables. O sea, no sé, yo de metodología hace poco a nada. Entonces, por eso estaba tratando de dar y decir, espera, no, leí el paper, o sea, además, con debates interesantes en que son los autores, y el paper, pero no, porque sucede métodos, sucede. No, bueno, el método sí hay que aclararlo, porque el método no sé, filosofía, el analítico descriptivo. Claro, no. Claro, por eso me costaba, exacto, no estoy familiarizada con esto y por eso trataba de llevar. Son otros métodos. Sí. En el caso serían las fuentes, los autores por los que investigaste, por qué vas por esto primero y por qué vas después por los otros, o sea. Sí, hay un medio de corte que vos haces de todo el corpus. Claro, literario que hay. No, eso sí, cada arte y esto es también el objetivo que la verdad es el reporte. Sí, y claro, o sea, por eso sí. Claro, perdón, no, o sea, No, y que también lo dijo recién. En las ciencias sociales también puede haber metodologías, no sé, en comunicación se usa mucho análisis del discurso, análisis del contenido, que también, digo, uno puede explicarlo ahí y decir por qué eligió esa metodología y bueno, también te pueden dar resultados, tablas. También puede existir eso. sí, inclusive no sé si vos trabajás con técnicas como la etnografía, pero bueno, tendrías que describir sobre qué grupo, qué personas, sí.
Esta es la parte en donde va a haber más conflicto entre los que venimos de las ciencias más cuantitativas y los que hacen otro tipo de investigación más humanística. Nosotros a los resultados los presentamos muchas veces mediante textos, tablas y figuras, y esto es una forma de ponderar cierto resultado y elegir algunos por sobre otros. Algunas tablas pueden aparecer en la sección de métodos si es simplemente una descripción de la muestra que yo tengo. Siempre no hay que repetir la información, lo que yo pongo en una tabla o en un gráfico no tiene que ser exactamente igual de lo que pongo en el texto, sino termina siendo algo redundante. Siempre cada tabla y cada figura tiene que tener una referencia en el texto y a la vez tiene que tener una leyenda, un pie de tabla que explique qué es lo que se ve ahí claramente y se tiene que poder entender por sí sola una tabla o una figura. Tengo que tener claro qué es lo que se midió, qué es lo que se compara ahí. Siempre cuando yo elijo poner determinado hallazgo en una figura, lo estoy ponderando, lo estoy haciendo resaltar. Es porque, bueno, esa es la perla de mi investigación. En general, en las ciencias de análisis del tipo cuantitativo, pongo lo más importante, que siempre es un resultado positivo, el que haya funcionado en una figura, y por ahí en las tablas reporto cosas sobre las cuales no puedo escribir demasiado porque no dieron un resultado significativo o porque prefiero de alguna forma no poner el foco en ellas. Bueno, y cuando uno reporta análisis estadísticos en lo que es cuantitativo, siempre usa el formato ATA, es una convención. Y muy importante, en la sección de resultados no se interpreta, se reportan los resultados, pero acá no hay interpretación que se deba hacer. Eso va a quedar para la discusión. Y ahora sí, vamos a la discusión. La discusión, lo que siempre voy a discutir es sobre mis propios resultados, sobre mis hallazgos, sobre qué es lo que yo encontré. Tiene que ser el foco principal. A partir de eso tengo que fijarme y articularlo con toda la bibliografía para poder decir en qué se parece a los hallazgos previamente reportados en la literatura y en qué difieren. Y acá sí les doy un tip. Cuando tengo hallazgos que están en línea con lo que se venía reportando, no hay mucho que escribir, simplemente uno puede decir que iba por el camino correcto, por eso le digo lo mismo. Cuando uno encuentra un hallazgo, un resultado que contradice lo que se venía reportando en la literatura, ahí sí hay que explicarlo, hay que buscar los porqués. ¿Por qué si los dos investigamos lo mismo, al anterior le dio un resultado y a mí no? Y ahí hay que ponerse a mirar con lupa los métodos, cuáles son las diferencias entre un estudio y otro, que puedan dar cuenta de esa diferencia de resultados. Y hay que tratar de esbozar una razón por la cual difieren. Los resultados siempre se interpretan a la luz de modelos y resultados previos. Es importante que en la parte de la discusión no solo hable de mis resultados per se, pero que los articule con lo que ya se conocía de la literatura. Y la discusión siempre se tiene que centrar en la hipótesis y en los objetivos planteados en la introducción. Y hay que poder articularlo con los resultados. Esto es importante. Muchas veces obviamente lo primero que se escribe es la introducción y uno va a investigar con una idea previa. Uno no va a pescar resultados. Ir a pescar resultados, ir a buscar cosas que uno no sabe qué son, no es buena ciencia. Uno siempre tiene que dirigirse. Y acá también hago una salvedad. Muchas veces, cuando uno hace una investigación más cualitativa, lo que quiere hacer es construir una tal teoría a partir de observaciones. Está bien, pero uno ya tiene que saber qué es lo que va a observar. No puede ir a observar cualquier cosa. Algo, una idea de qué es lo que está buscando tiene que tener. Un objetivo reportado, aunque no sea una hipótesis direccional. Cuando hacemos ciencia más cuantitativa, ahí sí es bien importante tener una hipótesis pensada
previamente y que esa hipótesis se desprenda de lo que lo que se viene comentando en la literatura. A partir de ello voy a hacer todo mi estudio y después, tal vez en la discusión, me doy cuenta que la cosa más importante iba por otro lado, que los resultados me llevan a pensar en otros constructos, en otros conceptos, en otras ideas que no había tenido en cuenta. Bueno, ahí lo que tengo que hacer es volver a la introducción y modificarla un poco, para que quede coherente, para que la introducción y la discusión sean sobre el mismo tema. Siempre voy a tener que volver a la introducción a partir de la discusión de mis resultados para arreglarla un poco, editarla. Pero bueno, algunos tips más que les puedo dar sobre esta parte. Siempre me tengo que centrar en mis propios resultados, es lo que estoy discutiendo, y respecto de los objetivos, no perder esta línea. Y cada afirmación que hago acá tiene que estar respaldada por un hallazgo, por algo de mis resultados. Todo lo que diga tiene que tener un respaldo, si no es una opinión, no está basada en la evidencia. Lo que yo quiero demostrar es que lo que estoy diciendo está basado en la evidencia, más allá de las opiniones que uno pueda tener. Algo que a mí me sirve mucho para pensar en el formato de la discusión es pensar que cada tema que yo menciono, nombro, hablo, desarrollo en la introducción, tiene que ser retomado en la discusión. Si yo introduje algo en la introducción, pero después no lo retomo en la discusión, ese concepto me sobra. No me está ayudando en nada a explicar el paper. A la vez, si yo encuentro un constructo muy interesante en la discusión a partir de la lectura de mis resultados y de la bibliografía previamente leída, que no había puesto en la introducción, de alguna forma lo tengo que incluir, porque si no mi marco teórico está un poco incompleto. Pero sí, quizás algo que puede servir para sumar es que del lado del FUEL, nosotros a veces trabajamos con desarrollos lógicos a partir de evidencia teórica. Entonces es como que la lógica también como disciplina, así como más metadisciplina, nos ayuda como a bajar, quizás nosotros no vamos a tener por ahí evidencia empírica o no vamos a tener un gráfico, pero sí vamos a tener la evidencia teórica de la literatura que hayamos revisado para que nos permita también sacar conclusiones. Y el proceso de visibilizar ese razonamiento es fundamental para que, o sea, para demostrar que no estamos sacando como salteo, o sea, conclusiones salteadas, sino como rigurosamente desprendidas de nuestro estudio teórico. Bueno, sí, muy bien. Sí. A veces creo que en algunos casos conviene el orden cronológico de elaborar cosas que no tienen la dejarlo para el último, se hace el penúltimo en la introducción. Porque así cuando estás en las discusiones no tienes que rehacer y rehacer, sino ya definiste, concluiste y vas a la introducción ya concretamente sabes a dónde llegar, ¿no? Y conviene hacer ese último, pero el último, Y yo también pensaba en eso cuando hablaba de introducción. Pero claro, ese es eso. O sea, obviamente tiene que hacer un objetivo. Pero eso, como que la introducción me daba la más impresión de que en fondo, claro, tenés bien armado el trabajo y ahí recién podés hacerlo bien completo y sí. Lo que se puede plantearlo, se puede viendo. Pero yo también pensaba en eso, si la introducción es mejor. Y ahí creo que tenemos la gran diferencia entre los que hacemos la ciencia más dura y los que vienen del campo de las sociales y la humanidad. La diferencia es taxativa. Obviamente que eso ustedes puede funcionar muy bien porque ustedes a partir de las observaciones que tienen arman una teoría. Nosotros cuando salimos a testear algo, la teoría ya existe. Lo que vamos es a buscar datos para saber si esa teoría tiene que ser refutada o no, para confirmar o refutar modelos. Con lo cual, yo me acuerdo que había pensado exactamente lo mismo que vos cuando empecé a hacer el doctorado y le planteé hacer eso a mi director. Bueno, casi me cuelga. Lo que me terminó diciendo es que si yo primero analizo resultados, voy tipo a pescar el resultado que tengo, lo explico y después me armo una teoría que me lo explique, eso es una ciencia que es recontra tendenciosa. Me voy a armar el caso para que me dé la razón a mí. Si uno parte de la otra forma, en donde este es el caso que yo armé,
independientemente de lo que me den los resultados, y después los resultados confirman o refutan, tiene como una cosa de menos sesgo, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, son diferentes teorías, diferentes disciplinas. Lo que es válida en una no tiene por qué ser válida en la otra. Así que entiendo que ahí también tenemos una diferencia que es muy grande. Sí, parecía que surgió la de la última presentación, que por ahí lo vas a decir más adelante, entonces yo que la redacción. Sí. Estas son como las partes de algo que en Sí. algún momento se redacta. Ujú. En el momento de la redacción, ¿tenés alguna sugerencia más adelante o querés que te pregunte ahora, digamos, sobre el momento de la redacción Tengo algunas sugerencias más adelante, pero si quieres puedes empezar a preguntar ahora, no hay problema. De la última vez, se lo dejo planteado cuando llegue el momento de lo comentar, digamos. La última vez, el profesor de Historia del Derecho de Maastricht decía que el momento de la redacción era uno, y conversando con Domingo, toda la matemática que conoce, me decía, bueno, la matemática es muy distinto, se hace cuando ya está todo terminado, ¿no? Y mientras que el profesor decía, uno tiene que tener claro lo que quiere decir, etcétera, pero en el momento de la redacción de alguna manera pone a prueba la argumentación de uno, ¿no? Entonces puede haber una especie de oscilación entre las ideas antes de ponerlas en un texto y después de darlas en un texto. Entonces, bueno, nada, después me gustaría conocer el ámbito de las ciencias biomédicas, así como la matemática es absolutamente al final, la historia o el derecho es cuando tengo claro lo que quiero decir y cuáles son las razones, pero quiero decir lo que quiero decir, pero puede haber alguna oscilación en lo que digo todavía, como es la ciencia biomédica. Sí, igual te la respondo así cortito. Bueno, hay cosas que uno va escribiendo mientras va haciendo. Los métodos, ¿por qué? Porque si yo no los escribo al tiempo que los hago, me olvido de qué es lo que hice. Me olvido de qué reactivo usé para tal muestra o esas características. Mientras los voy tomando, yo voy escribiendo en el cuaderno de bitácora del laboratorio y después de paso ya en el paper. Tengo todo eso escrito. Después, con respecto de empezar a hacer la recolección antes de haberme sentado a escribir, es un lujo que yo no me puedo dar. Para pedir el uso del resonador, aunque yo lo pague todo, me hacen presentar una idea. No me dan el resonador para ir a probar cualquier cosa. Tengo que convencer a la gente de que mi idea es interesante para que me den ese acceso. Entonces yo ya tengo una idea bien redactada que tiene un sentido desde antes. Y con eso voy más segura del resonador. Siempre hay una escritura que es previa, que ayuda a ordenar mucho las ideas. Sí, diría que es previa o es, digamos, el armado de la hipótesis. Siempre es previo, uno va con una hipótesis bien armada y bien justificada. Los métodos se dan al momento que uno los está haciendo, a los experimentos los va escribiendo. Y después, bueno, sí, el análisis y la discusión sí es algo muy posterior. Pero sí, a nadie y en ningún director de laboratorio permitiría a nadie pasar a la parte cara antes de haber demostrado que esa idea valía la pena para poner la plata ahí. Pero bueno, igual lo retomamos. Y siempre algo que es muy importante es escribir las limitaciones y plantear sugerencias para estudios posteriores. Las limitaciones son importantísimas. Siempre tengo que tratar de decirlas yo cuáles son mis limitaciones, porque si no me las va a recordar el revisor y me va a dejar en offside. Algunas cositas más, bueno. Omar decía que las conclusiones tenían que ser aperitivos. O sea, era como el aperitivo que otros sigan profundizando. Y eso es lo de las limitaciones, ¿no? O sea, abrir campos de trabajo para mucha gente. Sí, eso igual, o sea, es Para futuras investigaciones. claro, escribir futuras líneas. Siempre uno que responde una pregunta, siempre surgen nuevas preguntas, que es lo que nos permite seguir avanzando en la ciencia. Y sí, siempre es buena idea mostrar que uno tiene nuevas preguntas para seguir investigando. Igual las limitaciones son
esas cositas que yo no hice del todo bien o que no me salieron bien. Los defectos que yo le encuentro a mi propia investigación. Si no los digo yo, me los va a hacer notar el revisor. Si yo los pienso anticipadamente, me puedo atajar. Eso tenemos. Pensé que Son dos cosas, o sea, de una limitación uno puede decir, bueno, esto no se hizo de la forma perfecta, entonces en futuras investigaciones habría que hacerlo de este otro modo. Siempre una cosa puede llevar a la otra. Bueno, esto es un poco la idea de cómo yo agarraría la parte de la discusión. Un primer párrafo que resuma muy brevemente cuáles fueron los hallazgos. Un segundo párrafo que explique las fortalezas y las limitaciones del estudio. Ojo, algo que yo siempre digo es nunca dejar las limitaciones para el último párrafo porque me voy con un sabor amargo. Me voy pensando, uy, este estudio al final no funcionó. Las dejaría para un anteúltimo párrafo en todo caso. Y párrafos que articulen los resultados que yo encontré con los de la literatura, discutiendo las semejanzas y las diferencias. Esto sería básico. Y el último párrafo, sí, proponiendo nuevas líneas de investigación. Muy a grandes rasgos, tampoco le voy a decir al laboratorio que compite conmigo exactamente la idea para que me ganen un grado. O sea, es una cosa muy a grandes rasgos. Siempre lo que uno tiene que tratar de hacer con las limitaciones es que no parezcan tan graves o tan terribles. Sí. Dice que ahí mencionabas varias veces que puede haber un error. La definición, una limitación es un sesgo natural en tu diseño clínico, o sea, no necesariamente está mal, sino simplemente decís todos los caveats que vas a tener a la población con la que estudiaste, las restricciones geográficas, o lo que sea, ¿no? Pero no me parece necesariamente que hay un error, sino que todo estudio tiene un campo, donde obviamente no puedes observar todo, sino que, bueno, Sí, igual eso yo creo que si uno se planteó que los resultados no van a ser extrapolables a toda la población general, sino a determinada población porque es la que yo estudio, no lo vería como una limitación, sino como una característica del estudio. Por ahí las limitaciones que me aparecen a mí tienen que ver más con cosas que surgieron que no se pudieron resolver, algún procedimiento que por alguna falla técnica no se pudo cumplir como indicaba el protocolo. Es típico esto, cuando la gente se obliga a poner limitaciones y no tiene muy claro qué poner, digan, bueno, la muestra es chica, debería haber sido una muestra más grande. Yo siempre lo uso para ponerlo como un ejemplo de la fortaleza de mi estudio. Si yo aún con una muestra chica logro resultados significativos, es porque ese hallazgo tiene un impacto tan grande y tiene un tamaño tan grande que es súper relevante. Aún con una muestra chica te demuestro que mis resultados llegaron a ser significativos. Es un estudio muy poderoso entonces. Eso es lo típico que uno podría decir cuando le critican el tamaño de la muestra, que muchas veces nos pasa en neurociencia. Siempre tratar de hacer ver como que esa debilidad, en esa debilidad también hay una fortaleza. Sí se puede, no siempre se puede, a veces uno, no sé, se le rompió un aparato que tenía que usar y no lo pudo medir precisamente y lo tiene que decir y eso es difícil que uno lo haga ver como una fortaleza, pero en general hay que tratar de ponerlo de ese modo. Siempre en las referencias tratar de usar algún artículo reciente de los últimos 5 años. Eso es importantísimo. Si bien yo voy a usar papers históricos, si yo no pongo ningún artículo nuevo, lo primero que van a pensar cuando lo leen los revisores es esta investigación tiene olor a naftalina. O bien porque el que la escribe no está en lo último de los hallazgos, no está muy leído con los últimos avances, o bien porque no hay últimos avances porque es un tema muerto, es un tema que ya dejó de interesarle a la comunidad científica y nadie trabaja en eso. O sea, siempre hay que tener alguna referencia nueva. En esto sí, que yo no sé si aplica por ahí a la gente más del campo de la filosofía, cuando en general la pregunta que se hace es una pregunta que ya tiene 2000 años y se sigue haciendo la misma pregunta.
pero los que venimos de la ciencia dura, que somos constantes generadores de nuevas preguntas, y la pregunta siempre cambia, ahí le tenemos que poner la novedad. Sí, es más, yo creo que incluso ahí hasta puede llegar a ser, un defecto, es decir, porque quiero agarrar lo último que dijo Mejano o por tratar de citar el estudio de los últimos 2 años, depende de que Sofía está muy cerca a eso. Estoy muy cerrada, puede ser, pero para mí es fundamental. O sea, No, ya, pero lo último que salió fue un paper, pero y decís sobre la no, pero en todo caso incluirlo para visibilizarlo y decir que lo leíste. O sea, las referencias tienen que estar. O sea, todo lo que viste tiene que estar en referencia. No, ya lo pautina mal, no, ya lo sé. A veces uno cae en esta cosa de lo último, en cualquier salida. No, depende, digamos, me parece, a mí me pasó, digamos, depende mucho del tema, ¿no? Yo el año pasado estaba en un proyecto de investigación sobre los autores neotomistas del principio del siglo XX. Y bueno, la literatura era esa, digamos. Entonces, sí, por ahí conseguís algún autor que hoy esté hablando acerca de ellos, pero un poco de interpretar las obras de los autores que escribieron a principios del siglo XX en la familia. Ahora estoy con ética de inteligencia artificial. Entonces tenés que estar un poco, si bien podés utilizar textos antiguos pues, como rescatados o interpretados en una situación contemporánea o actual a la luz de autores más antiguos, pero tenés que mostrar, esto que dijiste vos, de que tenés que mostrar digamos, de la discusión. Me parece que depende mucho de qué cosas te Claro, pero mirá, la referencia está buenísima, decía Ignacio, perfectamente. Incluso muchas veces es volver a empezar a discutir algo, o sea, en las ciencias sociales, al menos yo lo veo así, pero Yo no. No sé, para mí siempre hay alguien que está hablando, o sea, es muy raro. pero que recompensas, o sea, No, está perfecto, pero obvio que sí, pero siempre hay alguien que normalmente se está haciendo la misma pregunta que vos, sobre todo en el siglo XXI, donde googleás algo y siempre te aparece algún autor, no sé, de cualquier parte del mundo que te está trayendo algo. O sea, es muy raro que tengas una pregunta de ciencias sociales tan específica que nadie en todo Estados Unidos, en toda Inglaterra, en todo China, esté abordando lo mismo. O sea, no sé, por lo menos en la bibliografía en inglés, de lo que yo vengo estudiando, a mí no me pasa. Por más de que la calidad no sea buena. no, Independientemente de la calidad, a mí me pasa que siempre que estoy haciéndome una nueva pregunta, alguien ya se la hizo antes. Entonces, a mí me sirve tener en cuenta esa información, independientemente de si yo estoy viendo la evidencia o ¿en dónde está me pregunto, de acá, tiro para allá que sé que está la filosofía y todo eso, ¿en dónde está, o sea, quién empieza con lo nuevo? Bueno, No está diciendo, Lucía, perdona, sí, avanzamos. No, Está yo digo diciendo- por Lucía. No, pero no está diciendo que sea nueva la pregunta, sino que es verdad que es importantísimo que haya artículos de los últimos años, porque es verdad que si no queda como desfasado. es cierto Hay que traer los autores. Después puedes estar de acuerdo o no. No, Lo que hay que citarlo esto lo dijo, quedó claro. digamos, lo que dijo Sofía, estoy de acuerdo, digamos. Cuando vos entras en un área de investigación, depende de qué historia tenga la pregunta. Probablemente ya se la hizo alguien, pero ¿hasta qué punto eso, digamos, ha tomado una preponderancia? Digo, ¿por qué, no? A mí me pasó con las 2 ejemplos que acabo de poner. Sobre el neotomismo, digamos, la literatura, salvo la literatura neotomismo, ya es ficción, es filósofo, no va, un autor lo lee. No hay mucha literatura, hay, pero no hay mucha. Entonces vos citás o no citás un autor contemporáneo sobre eso y pasa a desapercibido. En este caso de inteligencia artificial, digamos, actualmente, pero digo esto hace un año era distinto, vos tenés algunos autores que no podés no citar. Hace un año no era así, porque el tema era un tema demasiado actual y los papers están saliendo a millares por día, digamos. Entonces vos decís, ¿cuál es el autor que no puedo no leer? Ahora, en temas que son temas que ya más estudiados, por ejemplo, digo, un filósofo está haciendo un paper y va a escribir sobre Kant. Bueno, si vos te metés en el mundo de los que estudian a Kant, que ahí ya tenés una especie de nicho de gente, y bueno, hay autores que
a este autor no lo puedes no leer. Autores más contemporáneos, más que se retomó a Kant ahora, del siglo XX, en los últimos años. Entonces, como que vos tenés algunas literatura prioritaria que no podés dejar de tener. Eso, por lo menos, mi experiencia en investigación filosófica es así. Sí, sin duda. Y de hecho, si ustedes se olvidaron de citar a algún autor contemporáneo, aunque la pregunta sea una pregunta muy añosa, el revisor se los va a hacer saber. Les va a hacer saber que tu bibliografía no está completa. Sí, perdón. Un tema un poquito más semántico porque a veces se usa como sinónimo, pero a veces no. Cuando yo refiero, digo, referencia bibliográfica a bibliografía, yo la distingo. Está siempre errada, pero cuando hablo de referencia bibliográfica es gente que estoy citando dentro de mi artículo, y cuando hablo de bibliografía es que pude haberlo leído, que no sé qué, pero no hago, ni lo menciono. Sí. ¿No? Está perfecto lo que vos decís y no tengo dudas de que en humanidades funciona así. En general, digamos, lo que es las ciencias duras, bibliografía y la cita bibliográfica es lo mismo. Uno si tiene una bibliografía porque la leyó, le quedó esa idea en la mente, seguro que va, cita exactamente de qué paper la sacó, pero entiendo que en las formaciones humanísticas por ahí no es el caso, ¿no? Uno tiene por ahí una concepción más amplia. No sé si estoy contestando tu pregunta. Sí, o sea, que depende. Depende. Sí, por ahí uno tiene su propia escuela de pensamiento por todo lo que ha leído y su bagaje teórico y no necesariamente cita de qué libro lo sacó. En las humanidades, bueno, en las ciencias duras eso no existe. Uno siempre tiene que poner la cita exactamente de qué paper la sacó. Sí. No puede referir sin citar. Eso sí, contesta. Bueno, esto, perdón, voy a apurar un cachito, así no nos demoramos. Pero está buenísima la discusión, me encanta. Y me encanta hablar con los filósofos, aprendo. Bueno, cada aspecto desarrollado en la instrucción tiene que ser retomado en la discusión. En general, un tip es nunca hacer una discusión más breve que la introducción. Esto es un tip para las ciencias duras porque queda como bueno, introdujo un montón de temas y después se le acabaron las ideas y no pudo llegar a digamos, una conclusión, un aporte, que es lo que aparece en la discusión, nuevo. Demasiada lectura bibliográfica para algo que mucho ruido y pocas nueces, después termina siendo una cosa muy chiquita. En la conclusión lo que voy a poner es, primero que tiene que estar siempre basada en los hallazgos y justificada. Y lo que voy a hacer es ese mensaje que yo quiero que se lleven a la casa los que leyeron mi paper. El meollo de la cuestión. Nunca acá se pueden introducir nuevos conceptos que no hayan sido trabajados con anterioridad en el paper. Y en general una conclusión nunca es de más de media página, en donde tengo que poner una muy breve síntesis del problema, cuál es la conclusión de mi estudio, qué es lo que encontré, las ventajas de la solución que yo planteo, y puedo poner alguna línea de estructura muy a grandes rasgos. Esto sería lo adecuado para hacer en una conclusión. En general en la conclusión no se ponen citas bibliográficas. Es simplemente un resumen de la importancia de este paper. Respecto a las referencias, bueno, a nosotros siempre nos exigen el formato APA, nada, eso refleja profesionalismo y lo que van a hacer si no ponen el formato correcto de las referencias es que directamente las reboten el paper, no por una calidad científica mala, simplemente desde la oficina de publicación, un administrativo va a decir no está en el formato correcto, rebota. Así que es una forma de perder el tiempo. Después, bueno, un tip que yo siempre le doy a mis alumnos, no se pongan a tipear las referencias, no existe hacer eso, usen software automático, después chequean. Pero si uno se pone a tipear las referencias una a una, puede estar días y días tipeando por algo que se hace en un clic. Así que se bajan un tutorial de YouTube de cómo se usan estos software y lo hacen de una mucho más fácil.
Perdón, Magalí, perdón, Lucía, acá Magalí dice que algunas revistas tienen formato Vancouver. Es verdad, sí, siempre por eso chequear las guías a los autores de las revistas. En psicología se usa mucho APA, pero es verdad que en algunas, por ejemplo, alguna que he publicado, Schizophrenia Bulletin, usan directamente con números. Que es algo que hace el manuscrito mucho más cortito. Breve. Sí, siempre chequear a qué revista se lo va a mandar para formatearlo adecuadamente. Y ahora les voy a dar unos muy breves tips, que igualmente estoy pensando aplican mucho a lo cuantitativo y no tanto a lo cualitativo, así que si quieren, si les parece que es un podio, lo salteamos y hacemos una discusión, no tengo problema, en eso soy flexible. Nada, el uso de oraciones por ahí unimembres para organizar las ideas. Yo como ya tengo la idea de que un párrafo es un tema. Entonces, lo primero que hago es identifico qué temas tienen que ser desarrollados, tanto por ejemplo, en la introducción, cuáles son los conceptos. Me hago primero oraciones unimembres de esos conceptos. No sé, síntomas principales de la esquizofrenia, lo escribo así. Después, tratamientos para esos síntomas. A partir de esos bullet points, después voy armando por cada una de esas ideas básicas párrafo. Y después tengo que fijarme que haya una buena unidad entre un párrafo y el otro, que no haya un salto muy grande de lo temático. Pero es... Ahí está la mano. Sí. Sí. Sí, buen día, Lucía. Perdón que te moleste, pero no encontraba para levantar la mano previo. Y hablaste de las conclusiones y de las referencias. ¿Es necesario hacer, digamos, está bien visto el tema de hacer sugerencias o hacer referencias o recomendaciones? Recomendaciones para futuros papers, sí, eso puede ser también dentro de las líneas futuras. Uno lo pondría por ahí, sobre todo en la discusión y en la conclusión también, tal vez muy brevemente, pero sí, está muy bien eso. Y la última pregunta, que no sé si la han hecho ya, el tiempo de los papers. ¿El tiempo que tarda en No, publicarse? no, 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 el tiempo de antigüedad del paper, porque en algunos lados están usando 5 años, en otros 3, entonces depende, varía bastante el tema de la bibliografía. Poner bibliografía, digamos, reciente, yo diría que un tip es buscar de bibliografía de los últimos 5 años. Con eso ya podría ser algo actualizado, a no ser que sea un tema que esté muy en la cresta de la ola y que uno puede decir, recorto aún más y pongo siempre paper de, no sé, del año anterior. Pero con tener de los últimos 5 años ya está bastante bien. Perfecto. Gracias. Bueno. Entonces, para empezar a escribir, empiezo a anotar estas oraciones unimembres, después voy a tener más tiempo para organizar la escritura elegante de cada párrafo. Siempre antes de escribir tengo que ponerme a pensar qué es lo que quiero decir. Tengo que tener muy claro qué es lo que quiero decir para después poder volcarlo en palabras y escribirlo. Planear el orden y la lógica de los argumentos, cómo va a ser el hilo argumental, cómo se va desde lo más grande a lo más específico para que no quede un orden lógico caótico. Buscar el lenguaje preciso, el lenguaje técnico para expresar la idea, y acá, por ejemplo, en lo que es ciencias duras, es una escritura que no es una escritura bella, no es literatura. Uno cuando nombra un constructo con determinada palabra, tiende a repetirlo y no la cambia, no usa sinónimos. Si uno usa sinónimos, confunde, porque la gente no sabe si refiere a lo mismo o no. Es típico que cuando uno empieza a escribir, trata de escribir de una forma bella. Yo me acuerdo que escribía y ahí iba intercambiando palabras como lateralización, lateralidad y asimetría como si fueran sinónimos. Eso creaba caos en la gente que me leía, no sabía si me refería a lo mismo o no. Entonces, para esto sí hay que ser muy específico. Siempre para pensar la estructura del párrafo tengo que pensar en algo que comienza como una oración que presenta la idea principal.
Y después, las otras oraciones dentro del párrafo tienen que seguir una secuencia lógica. No pueden saltar de un tema a otro. Un tip que yo les doy a mis estudiantes es: un párrafo no puede ser todo el paper es un solo párrafo porque me muero de hipoxia al leerlo, tiene que haber algún gap. Tampoco una oración suelta no es un párrafo, no es suficiente para desarrollar una idea. Más o menos piénsenlo entre un mínimo de 3 oraciones para un párrafo y más corto de una carilla. Obviamente que hay excepciones, no es una regla absoluta, pero para darse una idea. Una cosa que siempre pasa, atención a los tiempos verbales, ser coherente con eso, usar el tiempo verbal apropiado, lo que hicieron otros en el pasado van en tiempo pasado, los eventos que ocurren actualmente en el presente, muchas veces uno ve párrafos en papers que son como una ensalada de tiempos verbales y eso confunde. Tener esa precaución. Igualmente estoy hablando con gente de humanidades que seguro que escribe mucho mejor y mucho más lindo que los que somos de ciencias duras, así que estoy diciendo obviedades por ahí. Lo que decía de las tablas o los gráficos, tienen que tener una información suficiente para que uno los pueda leer y entender por sí mismos. Ojo con usar mucho acrónimo, tanto en los títulos. Siempre si yo voy a usar un acrónimo, primero lo tengo que definir. Es un lío, un título, y a veces pasa en las conferencias porque exigen pocos caracteres. Que sea el HPV de la CFK del CO. Uno no entiende nada ni de qué se trata. En los títulos tratar de evitarlos y después, la primera vez que se usan, siempre definirlos. En formato APA las tablas nunca llevan líneas verticales, siempre lo aclaro porque por esto rebotan papers. Simplemente por una cuestión de formato. Una línea que va así. Viste que en el cuadro, claro, el cuadro está mal, tiene que ser solo línea horizontal. No, y esas son cosas muy o sea, son pavadas que no hacen a la idea científica, pero pueden poner un revisor de muy mal humor, pueden hacer pensar al revisor que uno es sloppy, lo mismo que el manuscrito con errores de tipeo. Todos escribimos rápido y tenemos errores de tipeo. Ahora, yo como revisora, si encuentro un manuscrito con revisor de tipeo, con un error de tipeo, lo primero que digo es: ¿y si puso un 0 de más o un 0 de menos en los resultados y en realidad la historia es completamente diferente? A partir de ahí no le creo nada. Si puso la coma en el número que te cambia el resultado significativo del no significativo, eso es algo que hay que fijarse obsesivamente porque sí, puede llegar a cambiar toda la historia y uno pone de mal humor a los revisores. Esto de nuevo es para las ciencias duras, que uno cuando cita se focaliza en la idea y no en el autor. Pero para las humanidades va diferente, completamente. Por eso acá comparo dos formas de citar y siempre en una ciencia dura elegiría la primera, que hace hincapié en la idea principal, no en quién lo dijo. Entiendo que en las humanidades a veces uno tiene que decir qué es lo que pensaba Santo Tomás y no la idea en sí. Así que eso les pido disculpas, va al revés. Respecto de las tablas y los gráficos, siempre tener una idea de qué es lo que se quiere demostrar y ponderar, y tener muy clara cuál es la historia que uno quiere contar. En base a eso uno va a seleccionar qué va a un gráfico o una tabla. Y organizarlos de un modo secuencial, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que ya les venía diciendo, de cómo organizar la introducción y la discusión, que son las partes más ricas del manuscrito. Siempre desde una idea previa. Importante no sobreinterpretar los resultados en la discusión, tratar de ser moderado y usar el condicional, siempre tener en cuenta que puede haber alguna hipótesis alternativa que no estoy testeando, bajarle el tono. Igualmente esto es algo que es típico, si yo mando un manuscrito que exagera los resultados o los estira demasiado, el revisor seguro que me va a decir moderalo, pero uno se puede ahorrar ese paso siendo más precavido. Nunca enviar la primera versión del borrador como si fuera el manuscrito final, nunca. Siempre los primeros borradores son muy malos, los escribo, aunque los escriba Eric Kandel, un premio Nobel,
Para publicar hay que escribir, reescribir, reescribir, editar, editar, editar. Y discutirlo con todos los coautores. Recuerden que todos los coautores tienen que estar de acuerdo con el envío de ese manuscrito. Si no, no se puede enviar, ¿no? Es muy duro recibir el feedback. Muchas veces cuando a uno le rebotan un paper, hay que tomarlo con calma, es parte del proceso de aprendizaje, no hay que enojarse. Hay que tratar de sacarle algo, sacarle el jugo, aprovechar algo. Tal vez todos los comentarios que me hagan no me sirvan, pero algunos siempre me van a ayudar a mejorar para poder, por ejemplo, mandarlo a otra revista después. Siempre tomar esas sugerencias con seriedad. Piensen que si alguien no entendió lo que ustedes quisieron decir, es porque por ahí no estaba bien explicado, no estaba bien expresado, se puede poner de una forma más simple. Y respeten también el tiempo del revisor. Uno muchas veces es revisor y hace muchas críticas, y es un trabajo que uno hace gratuitamente por amor a la ciencia. Así que nada, como para tenerlo en cuenta. Bueno, esto es algo bastante humorístico que yo uso siempre con los alumnos. Así es como se van a sentir cuando les rechacen un paper, pero no van a contestar así. Van a contestar de otro modo, agradeciendo las sugerencias y las críticas. A todos nos pasa, nada, hay que seguir adelante. Bueno, yo no sé, no me quiero exceder con estos tips de escritura. Esto es lo que les decía siempre de, nada, ser prolijos cuando se escribe, bueno, no usar tipeo de celular, evitar las citas textuales, por lo menos en lo que es investigación en ciencias biomédicas, siempre se parafrasean. Pero entiendo que los que citan por ahí literatura, filosofía, tienen que poner la cita textual, así que esto es algo También muy dependiente. No, se van a hacer un montón. Sí, pero cierta cantidad de líneas, Es verdad que hay un tipo de argumento que se está muy secundario en las disciplinas, que es el argumento de autoridades. Hay una autoridad en la disciplina, en las ciencias humanas, en las sociales. Y citar que esa autoridad lo está diciendo ya tiene cierto peso en sí mismo, porque todos lo reconocen como autoridad, digamos, ¿no? Acá me parece que la autoridad se la dan a los datos, digamos, no sé, menos a los autores. Sí. Sí, tal cual, o me parece, por ahí estoy hablando de algo que no es mi campo, pero dentro de las humanidades muchas veces hay un autor que dice una frase de las cuales se desglosan un montón de sentidos encriptados, entonces yo tengo que citar esa frase tal cual para poder después desmenuzar qué es lo que nos quiso decir ese autor con esa frase tan compleja. Pero bueno, esto no es lo que nos pasa en biomédicas. Cuando hacemos ciencia, la palabra significativo solo hace referencia a una prueba de hipótesis. Nunca se usa en vano esta palabra, si no confundo. Es una palabra que ya está usada en referencia a eso, no se puede usar de otro modo. En ciencia no se prueba, se demuestra. Probar es para los jueces. Yo demuestro lo que hoy es válido para mí, mañana se va a encontrar que ya no es válido, así que también moderar eso. Ahí podríamos agregar que ciencias médicas, Muy bueno. Pero probablemente otros días en otros campos como las humanidades no se demuestra nada. Muestra, médico, solo. Sí. Nunca usar un lenguaje que sea demasiado vago, siempre tratar de ser lo más específico posible con el lenguaje. Eso, pareciera como que no, hay que describir exactamente qué es lo que uno está queriendo expresar. ¿Puedo hacer una observación de la demostración? Yo tengo entendido que hay como dos métodos en las humanidades. Uno es más literario y el otro es filosofía, lo que se llama la filosofía analítica. El modo literario es más, me parece, como aquí lo que vos decís, es decir, estoy ahora comentando un autor, hago una interpretación, en todo caso, la demostración va a estar apoyada en los textos que el autor dice, porque yo estoy haciendo como una lectura de algún texto, ¿no? En cambio, lo que sería más filosofía analítica, la idea es demostración. Entonces uno, de hecho, en Estados Unidos son como muy rígidos en decir, bueno,
premisa A, premisa B, conclusión, respetar el orden lógico, el silogismo, si es el silogismo hipotético de hipótesis, con todas las reglas de un orden lógico, que un poco de filosofía de ese rato, ¿no? Como que esa arena sobre la que nos manejamos es la lógica, ¿no? Y ahí sí hay demostración, ¿no? Es verdad que por ahí no está apoyado sobre hechos, a veces sí, ¿no? Pero es otro tipo de lectura de los hechos. No un experimento, ustedes lo que hacen es una interpretación, mediciones. Pero sobre el método analítico, digamos, vos podés tener ciertas deducciones, modos de razonar que admiten cierta demostración, pero las premisas que usan son razonamientos, son premisas que no son demostradas para nada, digamos. No siempre, pero en algunos casos no son demostradas para nada, digamos. Y ahí, y yo decía por Esas premisas reemplazan a los hechos. exactamente, pero son premisas que en el fondo, haciendo vuelvo a Aristóteles, cuando hablaba de la dialéctica, Sí. es el campo de demostración. Son observaciones objetivas. Sí. Pero bueno, es verdad que hay un intento en las humanidades también de utilizar métodos más asociados a... Claro. Perdón, y también si puedo sumar, quizás también nosotros tenemos problemas como de corte, cuando tenemos que definir nuestro objeto de estudio, tenemos problemas que quizás ustedes no tienen, que por ejemplo, yo estoy estudiando completamente el populismo, entonces ya de hecho definir el populismo, o sea, ya es un problema en sí mismo, entonces como estoy todo el tiempo lidiando con problemas de corte epistemológico, hasta el nivel ontológico, de, bueno, si yo digo que el populismo es una ideología, bueno, ¿qué es una ideología? ¿Qué tipos de ideologías pueden ser cambiadas? En ese sentido que uno tiene que elegir sus premisas, que muchas veces no son demostrables, para hablar de un objeto que tiene dimensión cultural o social, y eso es muy difícil de, no sé, yo siempre pienso en ciencias médicas, o cuando hablas de una neurona, no tenés que explicar qué es esta neurona. Yo todo el tiempo tengo que estar discutiendo qué es el populismo para mí, para después poder decir algo sobre. En instancia, sí, bueno, a ver, porque como hay 20 definiciones, decir, bueno, hago referencia al populismo según tal Exacto. Y justamente el desafío que tenemos nosotros es definir esas premisas que para nosotros son válidas, y eso es lo que eso por ahí es lo que aparece por ahí en el abstract, es decir, tipo, mira, si a vos no te copa mi paradigma, listo, pasa al próximo paper, porque, o sea, estas son mis premisas, si vos no te abordas mis premisas, todo lo que leas después no te va, o sea, no te va a hacer sentido, pero eso sí es un tema de nuestra disciplina que tenemos que estar todo el tiempo definiendo como con mucho cuidado nuestro objeto de estudio, que no es para nada obvio. O sea, bueno, de nuevo, el populismo tiene que ver con una política de Estado, tiene que ver con un líder en el gobierno, tiene que ver con una campaña política, tiene que ver con un mensaje en una red social, con qué tiene que ver, cuál es mi unidad de análisis. O sea, ya de hecho, definir la unidad de análisis es todo un trabajo conceptual previo para después poder hacer análisis empíricos. Sí, se me ocurren un montón de cosas para preguntarte. Después de la charla te les voy a preguntar porque me interesa cómo hacen ustedes con esas líneas para de todos en un congreso, los que están de un lado y los que están del otro. Nosotros siempre el tema es el mismo, así que nos juntamos. Salen los tomates para un lado, para el otro, genial. Vimos ahora las situaciones de todo eso y la región de verduras. Por eso me pongo así un poquito para coordinar. Bueno, no quiero andar por ahí en estos detalles que se pueden leer, simplemente les dejo las diapositivas. Creo que esto ya lo dije. Bueno, siempre esto también son tips para escribir un paper más en lo que es biomédicas. Evitar frases superfluas o vacías de contenido. Cada palabra tiene que tener una gran condensación de sentidos. Por ejemplo, esto es una típica vaguedad. Sería también importante tener presente las siguientes consideraciones. Dije un montón de palabras y no dije nada. Esto en biomédicas no existe hacerlo. Hay que recortar y recortar palabras. El lenguaje que se usa es un lenguaje bastante como de, muy breve, como de mensaje de texto. En ese sentido. Reducir la voz pasiva, evitar adjetivos siempre, porque esto lo hacen perder a uno objetividad. Bueno, algo que siempre le digo a los que vienen de biomédicas, nunca usar diagnóstico como adjetivo, nunca decir los autistas, es discriminatorio, no es políticamente correcto.
algunos tips, evitar grandilocuencias y oscurantismos. Y acá sí, esto va a ser completamente diferente de lo que pensamos nosotros, de lo que piensan ustedes. Yo les estoy hablando de un lenguaje muy escueto y técnico. Si alguien de ustedes tiene que citar a Heidegger, que escribía oraciones de una página completa, esto que estoy diciendo no les va a servir. No sé, yo el otro día estaba leyendo cómo escribía Juan José Saer, me encanta su prosa, pero es todo lo contrario de lo que haría alguien escribiendo un paper científico. Hay que evitar lo que no quede todo claro, las palabras que no condensen ningún significado, hay que cortar. Acá les ponían un ejemplo de algo que es un montón de palabras para no decir nada. Estos son ejemplos reales que a mí me han tocado para corregir en papers. Estuve 2 horas escribiendo, tratando de entender qué es lo que quería decir. La consideración objetiva de los fenómenos contemporáneos obliga a la conclusión de que el éxito o el fracaso en las actividades competitivas no muestran una tendencia a ser acorde con la capacidad innata, pero que un elemento considerable de lo predecible debe ser invariablemente tenido en cuenta. Oh my God, me duelen los ojos después de leer eso. Traté de reescribir todo eso y a mí me quedó así. El éxito o el fracaso de las actividades competitivas se deben, en adición a la capacidad innata, al azar. Lo corté brevemente, creo que la idea expresaba eso, pero lo puse en palabras simples. Ahora sí, ahora sí. De acuerdo a lo que vos decías. Si le pediste que lo resuma, también. No, bueno, por ejemplo, eso de cortar palabras para los software, que a veces, hice 300 palabras, necesito 250, sí, ChatGPT lo hace muy bien. Sí. Si uno es bueno escribiendo prompts, el chat puede ayudar un montón. Lo que pasa es que uno tiene que tener las ideas claras. El que no sabe hacer, no sabe mandar. Si yo me conformo con la primera versión que me da el chat GTP, va a ser una cosa vaga, vacua, sin sentido. Uno tiene que saber cuáles son realmente sus ideas y dónde está el meollo de la cuestión y qué es lo interesante para exigirle al chat GTP que lo vaya puliendo en todo caso. Estamos medio en hora y me encantaría que si los que están fuera, sobre todo, que por ahí nos escuchamos, Sí. no están de un minuto, a ver si quieren pedir algo. Sí, es más, creo que podemos cortar acá porque el resto eran ejercicios para que ustedes hagan de cómo estaría bien escrito o mal escrito. Así que sí, y o sea, acordamos de presentación ahora y que la gente pueda hacer preguntas, me parece perfecto. No sé si se animan alguno de los que está no presencial, sobre todo. Ahí hay la Juana, ya. Gracias, Lucía. Hermosa charla. La verdad que vale mucho para ciencia biomédica, pero creo que todo lo que dijiste vale para casi todas las áreas, teniendo en cuenta pequeños cambios. O sea, te quiero felicitar porque realmente ha sido una excelente charla. Y quiero aprovechar, digamos, algo que dijiste al inicio, de que mi sugerencia es que todos los consejos directivos, sobre todo decanos y secretarios académicos, deberían tener en cuenta todas estas cosas, porque a veces contratar a un docente y a un docente que haga investigación sale la misma plata y muchas veces uno cubre un curso con un docente que que no va a permitirle a la facultad o al departamento generar nuevos profesores, porque la idea fundamental de hacer investigación es que uno pueda formar los futuros profesores, y eso siempre a mí lo he repetido y siempre me, 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 me enerva, digamos, cuando uno no tiene en cuenta eso. Formar a un profesor es, digamos, es el inicio de lo que vos hiciste muy bien, Lucía, y lleva 15 años formar a alguien que después pueda formar a otro. Entonces, yo deseo que esto los secretarios académicos y decanos y los consejos directivos lo tengan muy en claro. Yo sé que la Facultad de Biomédica eso lo tiene clarísimo y es prácticamente, no sé si no es la única, pero digamos, es importante esto, o sea que te agradezco lo que hiciste y en particular aprovecho, digamos, a hacer este comentario sobre lo primero que vos dijiste. Gracias, Lucía.
Bueno, muchísimas gracias, Domingo. La verdad es que yo te quiero muchísimo y para mí fuiste un gran mentor. Cuando yo recién entré al Austral, vos me explicaste qué era todo esto de la investigación acá en la Austral y todas las cosas que se podían hacer. Así que siempre te recuerdo con muchísimo cariño y acá te extrañamos mucho. Cuando pases por acá, avísame que nos juntamos a tomar un cafecito. Gracias, Lucía. Gracias. Gracias, Lucía. Bueno, tengo una pregunta, una inquietud. Nosotros los docentes tenemos como pasión por dar clases y ponemos mucho corazón y sentimiento cuando damos la clase, ¿no? Y eso cuando tenés que pasar a la escritura, claro, no podés poner nada porque tiene que ser impersonal, porque tiene que ser académico. Y a mí me genera, ay, pero no está todo lo que quisiera decir si no le pongo esa pasión, esa emoción. ¿Cómo se hace para sacar eso que necesitamos? Porque estamos escribiendo, en el caso de la tesis doctoral, pero no, sacarle toda la emoción, todo, no, impersonal. Diría que todo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se soluciona? ¿O es así? Lo académico no lleva ninguna emoción. No, no diría eso para nada. Uno tiene pasión que lo lleva a investigar. Si no existe esa pasión, seguro que uno muere en el intento y no llega a investigar. Pero no lo puedo poner, ni en el acta. No lo puedo poner. No lo pones con esos adjetivos, pero sí en el esfuerzo que vos haces y en el tiempo que vos le pones a ese pensamiento y esa lógica, lo reflejan. Y la pasión en los académicos, a mí si hay algo que me apasiona es el debate y la polémica. Yo voy a un congreso, levanto la mano, me palpita el corazón y una discusión te puedo hacer la gran Chomsky. No dejo esa discusión hasta que pasen 8 horas y sigo con el tema. Ahí es la pasión. Así que uno de alguna forma la vuelca. Y también tiene esa satisfacción cuando uno da clase y ve que los alumnos aprenden. Bueno, cuando uno llega a publicar que le aceptan un paper, tiene esa satisfacción enorme y esa emoción. Y cuando lo citan también. Así que por ahí no está dicha en palabras, pero está ahí en la base. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Perfecto, gracias Lucía por la presentación, me pareció muy buena. Y creo que la última parte en la que fuiste un poco más rápido es donde más podemos aprender los que somos de ciencias sociales de los que son de ciencias duras o naturales. Todo lo que dijiste sobre la escritura es algo que en particular yo soy de la Facultad de Derecho, se aplicaría muy bien en la Facultad de Derecho, creo, en la disciplina del Derecho. O sea, lo que vos leíste como un galimatías que era incomprensible es el día a día de lo que tenemos nosotros. El estado de la escritura en el mundo jurídico argentino es calamitoso y tenemos mucho que aprender sobre eso que para ustedes es el pan de cada día y es algo evidente y obvio. Para nosotros no lo es y debería serlo, me parece. Así que quería marcarte esa coincidencia y que si te toca dar una charla de estas de nuevo, hagas hincapié en eso porque eso es de lo que más podemos aprender, me parece. Gracias. Bueno, Mariano, te agradezco muchísimo y te propongo algo. Si querés a todas las últimas diapositivas que no las llegué a nombrar, las grabo en un video y ya les queda el video con las diapos listas. Y si tenés alguna duda en algún manuscrito que estés preparando vos, te mando, voy a dejar para que se vea en las diapos mi email, me lo podés mandar por email. No sé nada de derecho, pero por ahí te puedo ayudar en la escritura. Voy a aclarar una cosa, para los que no saben, Mariano está haciendo su tesis, él es traductor, es abogado, traductor, y está haciendo su tesis sobre el lenguaje jurídico claro. Entonces, acerca de la declaración de principio. De la pasión. En la coautoría. Muchas gracias. Gracias.